Habíamos visto la fuerza de reacción de radiación, que era una fuerza de retroceso que aparecía por el único hecho de tener una carga acelerada y que ésta irradie. La expresión de esta fuerza venía dada por la fórmula de Abraham Lorentz, mu 0 q cuadrado sobre 6 pi c a punto. Lo que vamos a analizar ahora es qué ocurre si modificamos la segunda ley de Newton, que es agregando esta fuerza de reacción de radiación. La vamos a escribir de esta forma: tau por a punto, donde tau es todo esto multiplicado por 1 sobre m, ya que habremos pasado el m para el otro lado y de esa forma aparece este m abajo. Entonces acá faltaría un m y ahora sí nos quedaría esta forma. Lo primero que vamos a observar es que, a diferencia del caso para una partícula no cargada, que es A igual F sobre M, vamos a ver que ahora tendremos una función continua en el tiempo, aunque la fuerza cambia abruptamente. Esta función que va a ser continua, estamos hablando de la aceleración. Acá no tenía por qué serlo. F podría cambiar abruptamente y listo, pero acá este término tau por a punto va a suavizar las cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir esta ecuación de la siguiente forma. Al a lo escribimos como dv dt, luego tenemos tau dA dt, que es a punto, más f sobre m. Y ahora lo que hacemos es integrar dv dt todo en el tiempo. Del otro lado también tenemos dA dt dt más 1 sobre m integral de f dt. Y todas las integrales las hacemos entre t menos epsilon y t más epsilon, es decir, estamos tomando intervalitos alrededor de t. La idea va a ser al final tomar epsilon cuando tiende a 0, pero primero observemos qué pasa con estas integrales. Esta integral es tau por a evaluado en t más epsilon menos a evaluado en t menos epsilon. Y luego tenemos esto, acá podríamos haber puesto a directamente, la integral de t menos epsilon, t más epsilon, de a de t, y acá lo mismo, más 1 sobre m, t menos epsilon, t más epsilon, f de t. Lo que ocurre es lo siguiente: más allá de que f pueda ser discontinuo, el tema es que si a y f son finitos, cuando epsilon tiende a 0, esta y esta integral tienen que tender a 0. Y eso significa que el límite cuando epsilon tiende a 0 de a de t más epsilon menos a de t menos epsilon, esto va a tener que ser igual a 0, porque esto se fue y esto también, así que queda solo igualado a 0, el tau no importa. Y esto significa que a tiene que ser continuo para todo t. Y esto fue porque aparece la radiación con este término de la fuerza de reacción de radiación, porque si no, este término no estaría. Y ahí ya no tendríamos que el límite de todo esto tiende a 0. Esa continuidad no aparecería y solo aparece en este caso. Y ligado a esto veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una partícula que está sujeta a una fuerza constante F, que empieza a un tiempo t igual a 0 y termina en un tiempo t grande. Vamos a ver cuál es la
solución más general para la aceleración a de t en los tres periodos distintos que vamos a tener, que es t menor a 0, t entre 0 y t grande y t mayor a t grande. Entonces lo que tenemos es, antes de t igual a 0, no hay nada, no hay fuerza. La fuerza arranca en t igual a 0 y es constante hasta t igual a t grande. Y después no hay nada más. Entonces vamos a llamar a esto 1, a esto 2 y a esto 3. Caso 1. Como no tenemos fuerza ahí, esta parte va a ser 0 y queda nada más resolver a igual a tau a punto. Esto es igual a dA dt por tau. Y entonces lo que vamos a hacer es poner dA sobre A igual a 1 sobre tau dt y luego integrar. De a 1 sobre tau dt, y esto es, acá vamos a tener el logaritmo de a, y al otro lado tenemos t sobre tau más una constante. Elevamos todo a la e y nos queda que a es igual a una constante a e a la t sobre tau. En el segundo paso, ahora sí aparece la f. Tenemos a igual tau a punto más f sobre m. Y otra vez, esto lo podemos escribir como tau de a de t igual a menos f sobre m. Eso no fue más que escribir esto como de a de t y pasar esto para el otro lado. Ahora, a su vez, esto lo podemos escribir como dA sobre a f sobre m igual a 1 sobre tau dt. Ahí lo que hicimos fue pasar el a menos f sobre m para otro lado, tau acá abajo y el dt para arriba. Entonces, resolviendo eso, nos queda logaritmo de a menos f sobre m, eso es integrando de este lado, e integrando del otro lado nos queda t sobre tau más constante, y lo único que queda es elevar todo a la e, de modo que nos quede a menos f sobre m igual a una constante b e a la t sobre tau, es decir, que a de t en este caso queda igual a f sobre m más b e t sobre tau. El paso 3 vuelve a ser igual que el 1, ya que otra vez no tenemos la fuerza, hay que resolver la misma ecuación diferencial, así que ahí a de t va a ser igual a cet sobre tau. C es alguna constante, la tercera que tenemos. Acá tenemos cada parte y lo que vamos a hacer ahora es pedir la continuidad, ya que habíamos visto que a de t tiene que ser continua. Vamos a pedir continuidad en t igual a 0 y en t igual a t grande. ¿Qué pasa en t igual a 0? Tenemos que a, esto queda 1, tiene que ser igual a f sobre m más b. Por las dudas acá pongamos mayor igual y menor igual. ¿Qué ocurre para t igual t grande? Ahí tenemos f sobre m más b e a la t grande sobre tau igual a c e t grande sobre tau. De ahí podemos despejar c, que va a ser igual a f sobre m e a la menos
t tau más b. Así que ahí nos está quedando una de t en términos de b. Esto sería f sobre m más b e a la t tau para t menor a 0. Esto es el a. En el medio queda f sobre m más b et sobre tau. Ahí no cambió nada, está igual. Y el último sí, tenemos f sobre m e a la menos t grande tau más b e a la t sobre tau para t mayor a t grande. Ahora, para eliminar b, uno podría tomar dos caminos. Uno es decir que b sea igual a menos f sobre m e a la menos t sobre tau, y ahora decimos por qué. Y la otra es que b sea igual a menos f sobre m directamente. El primer b, ¿qué pasa si lo ponemos acá, en t mayor a t grande? Observemos que al poner esto queda exactamente lo mismo que acá, pero con un negativo se hace 0. Es decir, que lo que hacemos es que no haya más aceleración cuando no está más la fuerza. El segundo b cumple lo mismo, pero para t menor a 0. En ese tiempo, que sea anterior a 0, no había ninguna fuerza, así que no tiene por qué haber aceleración. Entonces, por eso tendríamos este candidato de b. Vamos a suponer que elegimos que la parte de t mayor a t grande sea igual a 0. Si hacemos eso, hay que poner el b acá, acá ya sabemos que va a dar 0. Cuando lo pongamos acá, por ejemplo, podríamos sacar factor común f sobre m, y cuando lo pongamos acá también. Si hacemos eso, nos queda de esta forma. Veamos también cómo queda la velocidad. Eso lo podemos hacer integrando, en principio, esta parte. Si integramos de este lado, vamos a tener b, y del otro lado nos va a quedar f sobre m, 1 menos e a la menos t tau. Y ahora, acá tenemos el t, así que ahí va a estar la integral de e t sobre tau de t. Esto que está acá va a ser igual a f tau m, 1 menos e a la menos t tau, e a la t sobre tau y una constante d. Este tau sale de la integral, es lo único que sale como constante, digamos. Y vamos a tener otra constante d con la condición de que a tiempo menos infinito esto es 0. Pedir esto obliga a que d tenga que ser igual a 0, ya que esto va a ser 0 y cuando tengamos t teniendo menos infinito, ahí vamos a tener que toda esta parte también es 0, así que d es igual a 0. Ahora esto era para la zona 1. ¿Qué pasa para la zona 2? Tenemos que b va a ser igual a f sobre m t menos tau e a la t menos tau sobre tau más e, que es otra constante. Acá ya hicimos directamente la integral, por eso está saliendo este t de integrar acá y un tau de integrar acá. Esto que está acá es un t grande. Y la constante e sale de la continuidad. Tenemos que igualar f tau sobre m 1 menos e a la menos t tau, que teníamos de la otra parte. Eso tiene que ser igual a f sobre m menos tau e a la menos t tau
más E. Acá entonces lo único que hicimos es evaluar en t igual a 0. Igualamos las dos partes y observemos, tenemos f tau m, este por este, después tenemos menos f tau m e a la menos t sobre tau igual a menos f sobre m tau e a la menos t tau más e. Esto que tenemos acá es igual a este. Así que e es igual a f tau sobre m. Finalmente, ¿qué pasa para t mayor igual a t grande? Como la aceleración ya era cero, la velocidad tiene que ser una constante y por continuidad vamos a pedirle que valga lo que teníamos para la parte 2, que es esto de acá, evaluado en t grande. Es decir, vamos a escribirlo acá, f sobre m. T grande menos tau e, esto se va, nos quedaría 0, más f tau sobre m, que es el e. F tau m se va con f tau m, haciendo que quede simplemente f tm para la zona 3. Así que la velocidad nos queda así, asumiendo que la velocidad al principio era 0. Ese b evaluado en menos infinito nos dice que la partícula estaba en reposo al principio. Acá tenemos un gráfico aproximado de la aceleración y de la velocidad en función del tiempo. Tenemos la versión con partícula que está irradiando y partícula sin radiación, o sea que no está cargada. Para el caso que no está cargada, directamente tenemos un salto en la aceleración y después desaparece la aceleración cuando se va la fuerza. Distinto es para el caso con radiación. Al no haber pedido que la primera parte sea cero, tenemos una preaceleración que aparece acá y luego tenemos cómo se va desacelerando con la exponencial. Ahí aparece la radiación, la fuerza de reacción de radiación, y luego no tenemos más aceleración, que era lo que habíamos pedido para el B, que haga que esta parte sea cero. Por lo tanto, ahí vuelven a estar juntos la versión con radiación y sin radiación. Para el caso de la velocidad, tenemos que la partícula sin radiación, la velocidad avanza constantemente, se incrementa constantemente, mientras la velocidad para la partícula con radiación, al principio tenemos aceleración, se va incrementando la velocidad, pero luego cada vez se incrementa menos porque se va bajando la aceleración. Para comparar, por ejemplo, si tuviéramos f igual a m igual a tau igual a t igual a 1, la versión sin radiación sería a de t igual a 0 para t negativo, f sobre m para entremedio y luego 0 para t mayor a t grande. Por eso acá el a sin radiación da este salto y después baja, a diferencia de todo lo que tenemos acá con la exponencial. Primero se incrementa exponencialmente por la preaceleración, luego baja exponencialmente y luego 0. Para el caso de la velocidad, ahí lo que vamos a tener es 0, luego f sobre m por t y finalmente f tm fijo. Por eso es que se incrementa linealmente y luego queda fijo arriba, exactamente igual que la versión con radiación. Por eso tenemos la parte lineal y después queda igual que con la versión de radiación. En el medio tenemos una
exponencial y a la t ahí, sumando acá al t, eso es esta parte. Entonces así queda en este caso comparando las dos situaciones.